Qué gusto que nos acompañen en esta sesión del taller de pedagogía digital. Ha sido un gran reto para la Escuela Judicial Electoral. La Escuela Judicial Electoral está abierta. Les agradecemos que sigan nuestra programación, que nos comenten acerca de lo que estamos haciendo a través de las redes sociales. Y bueno, pues ya tenemos aquí a nuestra ponente, que debo decir, bueno, antes que nada es muy querida amiga mía y por eso me da mucho gusto presentarla y que me haya pedido que la presente, ¿no? Eh, Ella es Bárbara García Hoyo, de profesión psicóloga, aunque en realidad, bueno, pues ella es creadora y creadora de muchos contenidos en su momento, bloguera. Ha estado muy activa, le gusta escribir mucho, escribe muy bien. Y últimamente, bueno, pues está colaborando con Animal Político y otros proyectos que tienen que ver esto con la creación de contenidos. Así que viene muy bien para esta sesión del taller, donde, bueno, pues vamos a aprender un poco, a escuchar algunos tips de cómo crear contenidos interesantes, inteligentes, atractivos para la gente que nos sigue. Todo este taller, yo he visto que han estado muy interesados ustedes en este tema particularmente, así que los dejo con Bárbara. Bárbara nos ha pedido hacer una intervención corta y después ya poder interactuar y tener las preguntas, ¿verdad? De todas maneras, yo aquí iré estando atento al chat para después hacérselo notar. Bárbara, adelante, bienvenida, gracias. Gracias, José Ramón. Buenos días para algunos, buenas tardes para otros. Muchas gracias a la directora Gabriela Rubalcaba, la directora de la Escuela Judicial Electoral, por considerarme para participar en este taller. Muchas gracias a todos ustedes, a la Red Iberoamericana, por el interés y por la atención y por su tiempo, bueno, el tiempo virtual a veces se siente el doble que el tiempo real. Muchísimas gracias por acompañarnos. He visto que hay muchos países de Latinoamérica, está también España, entonces pienso que esto es lo más cercano que voy a estar a un viaje por el mundo en este 2020. Así que bueno, pues muchísimas gracias. Voy a recurrir yo a mis apuntes aquí en papel. No me voy a poner muy tecnológica porque, bueno, eso de que las nuevas tecnologías son nuevas es un mito, y eso de que los millennials somos todavía jóvenes es otro mito, ya somos unos señores, como podrán ver. De hecho, seguramente nuestra comunidad en las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral se sentirán un poco sorprendidos de que detrás de las redes no está ni alguien de servicio social, ni un becario, ni un jovencito, está una señora de 34 años. Y bueno, pues les voy a hablar un poco de las redes sociales en general, y me voy a ir con dos historias. No soy muy fan de los monólogos, entonces espero que este no se convierta en uno. En algún momento me gustaría que tuviéramos un diálogo, no precisamente por el chat, sino escuchar voces. Es bueno escuchar voces en estos momentos de confinamiento. Las redes sociales nos enseñaron mucho antes de que este confinamiento nos obligara a virtualizarnos que lo privado se mezcla todo el tiempo con lo público. Estos días que ya se traducen en meses, entre tantas videoconferencias, se nos asoma la vida entera con colegas, profesores, estudiantes, familiares y amigos. Y la pregunta es, ¿no nos habíamos encargado ya nosotros de hacer eso? Quizá no era tan burdo porque la escritura, sobre todo la escritura en las redes sociales, siempre lleva un poco de ficción. No es lo mismo postear nuestra selfie en la playa con una gran sonrisa que estas videoconferencias en donde se nos asoma ya y revelamos el agotamiento, la frustración y la angustia de la situación que hoy vivimos, que no es menor. Entonces, lidiar un poco con todo lo que estamos viviendo afuera, adentro, mezclarlo y hacer frente a ello, la verdad es muy desafiante.
Antes se podría decir que la diferencia entre las redes sociales y lo que sucede ahora con esta virtualidad es que las redes sociales y lo que publicamos en ellas es la punta del iceberg. Y lo que sucede ahora en estos momentos es casi el iceberg completo, ¿no? Podemos ver nuestros espacios, nuestras familias, no podemos ocultar quiénes somos ahora en esta etapa. Voy a abrir aquí el chat. No, José Ramón, por favor, si me echas la mano ahí, si hay alguna intervención. Sí, aquí estoy escuchando el chat. La verdad es que José Ramón, ustedes estuvieron en su clase, ha sido un gran aliado de este reto de las redes sociales de la Escuela Judicial Electoral. Digamos que nos hemos tomado de la mano para enfrentar todo lo nuevo que fue esto de abran las redes sociales de la escuela, ¿no? A ver, existen muchas maneras de abordar el tema de las redes sociales, desde su lado más oscuro, que es la violencia digital, la manipulación, la desinformación, los delitos, la generación de basura y, por supuesto, el exceso de protagonismo. Y hay muchas grandes virtudes y la mayor a mí me parece que es la posibilidad de darle voz a cada persona en espacios de discusión en donde antes la inclusión no era posible. Es decir, las redes sociales permiten una comunicación horizontal y ponen sobre la mesa temas de discusión pública. Ya no hay marcha atrás, las redes sociales están aquí, irán evolucionando, iremos evolucionando junto con ellas, nuestra comunicación se irá modificando junto con ellas, pero ya no se van a ir. Y tampoco podemos subestimarlas, no podemos ser ingenuos ante ellas. Yo les voy a hablar de las redes sociales específicamente como una herramienta de difusión, de comunicación y también como una plataforma creativa. Las redes sociales tienen una oferta masiva, una audiencia global y ese es un gran beneficio, sobre todo para nosotros como escuela judicial, para ustedes también, sobre hasta dónde pueden llegar nuestros mensajes. Cuando un mensaje positivo hace eco, híjole, lo que se logra es maravilloso. Cuando hablo de redes sociales, me refiero a las 4 principales, que son Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Por lo menos las 4 principales para nosotros desde el Tribunal Electoral. Bueno, ahora les voy para no hacer aburrida esta charla, les voy a contar 2 historias que hasta cierto punto se unen y se conectan y son 2 historias personales. Mi generación, que somos, los nacidos entre los 80s y 90s, aprendimos a utilizar las redes sociales al mismo tiempo que salieron. Crecimos con ellas y fuimos aprendiendo de ellas. Yo todavía recuerdo un Facebook en el que teníamos mascotas virtuales y las podíamos disfrazar y había granjitas y todo era amor y felicidad y todo era paz y no había linchamientos y todo estaba un poco más tranquilo. Hoy Facebook está involucrado en las elecciones, hoy Facebook acaba de instalar su propia corte, hoy Facebook tiene plataformas empresariales, tiene 2,000 millones de usuarios registrados hasta el año pasado. Eso quiere decir que ya no nos estamos enfrentando contra una red social, sino también nos estamos enfrentando contra un medio de información que no suple a los medios de comunicación. Eso es muy importante. Dicho lo anterior, les voy a contar mi historia con las redes sociales, específicamente con Twitter. Yo hace 10 años abrí Twitter. Una de las grandes aportaciones que Twitter hizo a mi vida es, por ejemplo, aprender a utilizar el punto y coma. Entonces, como una herramienta de escritura ha sido, la verdad, muy útil porque he aprendido a sintetizar, he aprendido las 1000 maneras que hay de decir las cosas. Entonces, bueno, comencé ahí a publicar, se fueron sumando
ahora son amigos, ¿no? Antes eran personas desconocidas, a veces se encuentran afinidades, a veces lo interesante es encontrar desencuentros en lo que decimos. Y bueno, a raíz de ir publicando en Twitter constantemente, alguna vez el editor del papel literario del periódico El Nacional en Venezuela me invitó a colaborar con él, y lo que hacía era que buscaba a tuiteras y a tuiteros que publicaran en Twitter cosas creativas que en realidad terminaban siendo aforismos, ¿no? Frases cortas que encerraban ideas muy grandes. Y comencé a publicar con él, después tuve otra columna ahí mismo en el Nacional en el que ya yo comenzaba a ensayar, a publicar ensayo autobiográfico específicamente. Después empecé a publicar en el periódico local de mi ciudad, que mi ciudad es Toluca, una ciudad muy cercana a la Ciudad de México, y de ahí salté a un periódico nacional y de ahí estoy ahora en una columna que estoy estrenando donde hablo de maternidades. El asunto es que eh, en el intermedio de todo esto, en algún punto una persona que se dedicaba a escribir discursos me buscó y me dijo que sí estaba yo interesada en escribir discursos. Le dije que sí, entonces me empecé a entrenar como discursera. Eh, a raíz de que empecé a escribir discursos, entré al Tribunal Electoral y después de estar en el Tribunal Electoral, entré a la Escuela Judicial Electoral con edición de artículos académicos, redacción, creación de contenidos, investigación. La verdad es que siento que lo mejor que me puede pasar a mí estando dentro del tribunal es no ser abogada, estar rodeada de abogados y no ser abogada es una gran ventaja porque he aprendido que el idioma que los abogados utilizan necesitan traducción. O sea, necesita traducción al propio idioma. Entonces, a la hora de traducir, bueno, todo ese entrenamiento me ha servido para lo que hago ahora, ¿no? Ahora va la segunda historia. Hace 2 años, en el 2018, nos alcanzó el tema de las redes sociales. Un día nos dijeron, la Escuela Judicial Electoral tiene que estar en las redes sociales y no había escapatoria. Y la decisión fue unánime que lo haga la tuitera, porque en ese momento la que manejaba Twitter era yo. Y bueno, para cerrar la primera historia, quiero decir que yo le debo mucho a las redes sociales. El tema de tener este trabajo, el tema de haberme entrenado como escritora, le debo incluso haber conocido a mi pareja. Ahora tengo un hijo que tiene 2 años, un hijo que es producto de Twitter. Suena muy loco, pero esa es la realidad. Eh, Me gusta mucho Twitter, me gustan mucho las redes sociales. Yo dejé de usar Facebook por afinidad, pero también puedo ver las grandes ventajas que se tiene, como es conectar con gente que, bueno, yo creo que la mayoría de ustedes tiene redes sociales y las utilizan y saben qué es lo bueno de las redes sociales, ¿no? Eso de poder estrechar vínculos con gente que está lejos. Ahora, en este momento, si no fuera por las redes sociales, ¿cómo le haríamos para mantenernos al día con todo lo que está pasando? Eh, las redes sociales desde que yo tenía 15 años me ayudaban a mantenerme en mi casa a altas horas de la madrugada, pero teniendo comunicación con mis amigos adolescentes, por ejemplo. Eso pues se agradece bastante, ¿no? Porque mamá no me hubiera dejado salir. Eh, Algo que quiero enfatizar es que cuando yo escucho que alguien dice que las redes sociales son peligrosas, yo creo que es importante decir que son peligrosas en la medida que los seres humanos somos peligrosos. Detrás de las redes sociales estamos nosotros. Las redes sociales sirven como herramientas en la medida que nosotros las usemos de esa manera. Todos los sectores se han tenido que adaptar a las nuevas formas de comunicación. Tarde o temprano han tenido que enfrentarse ante sus propias resistencias. El Poder Judicial siempre ha sido muy solemne, ha sido muy rígido, ha sido muy cuadrado. Tiene todo el sentido que sea así.
Las redes sociales no tienen que ser así. Las redes sociales solamente comunican lo que hace una institución, no son la institución por sí misma. Las resistencias no solamente vienen de dentro. A veces con las redes de la Escuela Judicial nos hemos topado eh, eh, muy pocas personas, pero que dicen, si yo, tómense en serio que son de la escuela judicial, tómense en serio que son el poder judicial. Nos tomamos muy en serio el papel y por eso queremos comunicarnos y por eso queremos abarcar al mayor número de ciudadanas y ciudadanos posibles. Pues abrimos las redes sociales de la escuela hace 2 años y nuestro papel era meramente informativo. Lo que hacíamos, lo comunicábamos. Era una agenda, decíamos qué profesor investigador o qué profesora investigadora estaba haciendo qué, en dónde, las líneas de investigación. Nuestra oferta la podías consultar en el micrositio y hasta ahí. No queríamos equivocarnos. Era muy importante para nosotros no equivocarnos. Hasta que un día el jefe del jefe del jefe, el magistrado Felipe de la Mata, me mandó llamar y me dijo, ¿qué crees? Las redes sociales de la Escuela Judicial me duermen. Las leo y me duermen. Y pues yo entré en shock, ¿no? Porque según yo estábamos haciendo un buen papel, siendo serios y manteniéndonos en la línea. Y la instrucción fue muy clara. Fue, sé prudente y sé creativa. Entonces, instrucción, pero también era un gran desafío. Ahora, yo soy el último eslabón en una cadena de trabajo que se hace en la Escuela Judicial Electoral. Eh, una cadena de investigación, de capacitación, de muchos esfuerzos académicos, de muchos esfuerzos creativos, donde yo lo que hago es reunir, crear un contenido y decirle a la ciudadanía, es esto. Entonces, por una parte, las redes sociales son el último eslabón, pero son las que detonan la conversación, el contacto que hay con la gente. Y la gente, no la gente, las personas son lo más importante para nosotros. Y es importante para nosotros que ellos lo sepan. ¿Cuál fue el aprendizaje? ¿Cuál ha sido el aprendizaje? Porque siempre estamos aprendiendo, ¿no? Voy a intentar aterrizar esto porque quisiera ya ir a un diálogo. Y tan importante es ir a un diálogo con ustedes como ha sido ir a un diálogo con la ciudadanía. No ser tampoco una red social que solamente está hablando, más bien que está dando información sin tener una retroalimentación constante, tanto de afuera como del mismo equipo de la Escuela Judicial. Todo ha sido un poco ensayo y error, y incluso con los contenidos. Y ahorita más o menos les voy a platicar cómo eran los contenidos antes y cómo son los contenidos ahora, y cómo son los contenidos en época de confinamiento, que también ha cambiado muchísimo. ¿Cuáles son mis principales recomendaciones? Uno, hay que dejar el estereotipo del gestor de comunidades en Internet. No podemos dejarles las redes sociales a una persona, en primer lugar, a la que no le gustan las redes sociales, que no esté inmersa en las redes sociales, que no pueda ser un termómetro de la conversación pública, de lo que está sucediendo. O sea, una persona que no disfrute meterse, sumergirse en la red social es una persona que difícilmente va a poder llevar la red social de alguna institución. O ahora es muy distinto llevar las redes sociales personales que llevar las redes sociales de una escuela, que llevar las redes sociales del tribunal, por ejemplo. Si ustedes se meten a internet y ven las redes sociales del tribunal electoral y ven las redes sociales de la escuela, la comunicación es distinta. Bueno, también el tribunal ha hecho grandes esfuerzos por hacer las cosas diferentes, pero no se pueden dar ciertos lujos, por ejemplo, bueno, más que lujos, son algunos permisos creativos, como hemos hecho nosotros las cápsulas de las que hablaba José Ramón, que
donde tocamos cultura democrática, pero cultura popular y series y películas, y de repente hacemos, pues utilizamos emojis y hacemos guiños y utilizamos memes. Los memes son, híjole, una imagen que contiene todo un concepto que además puede ser transgeneracional, como lo entiende un adolescente, lo entiende alguien mayor, y nos podemos comunicar de esa manera. Ahí yo creo que un meme nos une a todos, ¿no? ¿Qué es otra sugerencia? El sentido común. Yo creo que el sentido común es una herramienta que nos ayuda bastante en nuestras propias vidas, pero aterrizándolo especialmente en redes sociales, el sentido común es indispensable. Es muy fácil equivocarse. Hay equivocaciones que pueden costarte tu empleo, que pueden costarte la armonía que tienes en tu vida, depende del error que sea. Espero yo no cometer un grave error nunca, ¿no? Porque también puedo decir que llevar las redes sociales siempre te deja como ese miedo de equivocarte de cuenta. Por ejemplo, hay que ser muy cuidadosos, hay que ser muy rígidos con los cuidados. Hay que responderle a la gente. La gente tiene inquietudes, sobre todo en una escuela. La gente pregunta, aunque esté a la vista, aunque la convocatoria diga todo lo que tenga que decir, si las personas preguntan, nosotros tenemos la responsabilidad de contestarles. La comunidad que se ha creado en Facebook, por ejemplo, en Facebook tenemos más o menos aproximadamente 19,000 personas, en Twitter son 9,500, por ahí han subido. Ha costado trabajo tener estas comunidades, no es fácil, pero ya entre ellos se van contestando las dudas, ya entre ellos van resolviendo, van entendiendo cómo funciona la escuela. Ahora, la escuela no es distinta por las redes sociales. La escuela sigue haciendo el mismo trabajo que hacía antes por las redes sociales. La diferencia es que ahora le llegamos a 100,000 personas a veces. Y entonces ya estamos hablando de que no solamente nos estamos dirigiendo a un público especializado, a la gente que ya trabaja dentro de los tribunales locales, dentro de los partidos políticos, no, ya le estamos hablando también a los estudiantes de derecho, por ejemplo. Les estamos hablando también a las personas que están interesadas en conocer sus derechos político-electorales, a las personas que están interesadas en la participación pública. Entonces, ha crecido muchísimo. Entonces, ¿hace las cosas diferentes? No. ¿Le llegamos a más gente? Sí. Esas son las bondades de las redes sociales, como potenciar nuestro mensaje. Ahora, yéndonos a los contenidos, hay una cosa muy loca que pasa en las redes sociales, que la gente disfruta mucho sentirse familiarizada con el lenguaje, con los contenidos, con la manera en la que les hablamos, pero al mismo tiempo quieren ver algo original. Entonces, algo familiar y algo original pueden escucharse un poco contradictorios, pero no lo son. Yo creo que el secreto está sí en el lenguaje. Y en estos espacios, en estos ecos virtuales judiciales, me parece muy importante que la persona que se comunique, que sea ese vehículo entre la institución y entre la ciudadanía, no sea abogado. No sé si esto es un gran consejo, pero sería un consejo que a mí me ha funcionado y que a la institución le ha funcionado, porque de pronto los abogados dan por sentado que lo que ellos entienden, lo entienden todos, y no es así. A veces es raro su idioma. Bueno, eh, hemos, ahora en estos tiempos, que son ya más o menos 3 meses en los que hemos estado aislados en casa y mmm, que echamos a andar la oferta virtual de una manera, le pusimos turbo a todo. Hemos estado, obviamente hemos necesitado una gran coordinación de comunicación social, de diseñadores,
de ingenieros, las transmisiones, tenemos que estar con un ojo acá, un ojo allá, diciendo lo que está sucediendo, pero también atendiendo preguntas de la audiencia para poder pasárselas a los moderadores, para que ellos se los pasen a los conferencistas. En fin, es un trabajo que es un engranaje que se echa a andar y que todos estamos dentro, y que si uno frena, entonces el otro no avanza, ¿no? Entonces, las redes sociales no son una plataforma aislada que se pueda ver desde una burbuja y que nada más se le puedan enviar contenidos o generar contenidos a raíz de algo que está escrito, sino que tiene que ser algo que esté con comunicación con su equipo de trabajo. Eso es muy importante. Eh, hay que conocer a fondo los riesgos de las redes sociales y los beneficios, no para preguntarnos si le entramos a las redes sociales, esa ya no es la pregunta. O sea, ya sabemos la respuesta, hay que estar en redes sociales como instituciones. Pero los riesgos y beneficios son importantes para saber hasta dónde hablamos y qué decimos. Otro punto que yo he repetido en algunas asesorías cuando me preguntan sobre el número de seguidores, sobre los likes, sobre los retweets, híjole, la verdad es que es bien engañoso. Un like no siempre quiere decir que a alguien le gusta. Un retweet no significa que le llegamos a una persona. En las redes sociales funciona diferente. Por ejemplo, cuando me preguntan cuál es la mejor hora o cuál es el mejor momento para publicar algo, todo momento. La gente entra al baño con su celular. La gente sigue todos los contenidos todo el tiempo. Todo el tiempo es un buen momento si tienes un buen contenido. Ahora, si una persona le da me gusta o le da retweet, no significa que solamente esta persona lo está digiriendo, sino que le estamos llegando a mucha gente en su línea del tiempo. Te están consumiendo aunque no te quieran consumir. Te están leyendo aunque no te quieran leer. Todos nos convertimos en un producto y más nos vale ser un buen producto para la gente, para la ciudadanía, sobre todo en una institución pública. Bueno, sabemos que las redes sociales tienen algoritmos, crean burbujas de conocimiento, conversaciones digitales y, sin embargo, las redes sociales no dejan de ser estas herramientas y son herramientas tan poderosas que incluso pueden ayudar a un buen estratega a ganar las elecciones presidenciales, por ejemplo, ¿no? ¿Existimos sin las redes sociales? Sí. Las redes sociales, desde mi percepción, son ventanas que, así como dejan salir la información sobre quiénes somos, a nivel individual y a nivel institucional, también dejan entrar información y pueden ser una bocanada de aire fresco al comunicarnos con el otro. La interacción y la escucha son indispensables para su funcionamiento. De otra manera, no serían distintas al diario que guardamos en nuestro buró en el cajón, ¿no? No me canso, aquí lo vuelvo a notar, no me canso de repetir, sobre todo a mí misma, que el sentido común es la guía para el manejo de las redes sociales. Ser oportuno y ser prudente son requisitos indispensables para no matar de aburrimiento a la audiencia, jefe incluido, y no matarse profesionalmente en el intento. Y por supuesto, es muy importante no ofender a nadie, ser muy cautelosos con el lenguaje, ser inclusivos. A veces las pequeñas cosas que creemos que son irrelevantes para alguien pueden ser muy importantes. No podemos dejar de vista eso. Ahora, ¿por qué ser oportuno? Las redes sociales avanzan tan rápido que necesitamos estar siempre alertas a la primera oportunidad de adaptar nuestro mensaje a la conversación digital. En algún momento nos preguntábamos si hacer un meme era ir muy lejos y nos atrevimos, fue prudente, fue oportuno. El reto que enfrenta la comunicación en un gremio como la abogacía, que como decía tiene su propio idioma, es enorme, es importante, pero es desafiante incluso para, no sé si todos ustedes, todas ustedes son abogadas, pero
a veces transitar de este idioma al idioma sencillo es, se siente bien hacerlo, se siente bien lograrlo. Yo lo que le diría a las instituciones que todavía tienen un poco de resistencia es no se resistan. Necesitamos que la gente que se quiere acercar al Poder Judicial no se acerque porque tiene un problema, sino se acerque por una genuina intención de involucrarse en su sistema político democrático. Algunas personas creen que las redes sociales nos separan, puede ser. El teléfono móvil se ha convertido en una barrera de comunicación, pero también creo que en este momento son ellas las que nos vinculan, como decía al principio, y las que nos mantienen al tanto de los temas y de las personas que nos importan. Por lo tanto, las redes sociales son puentes y también son catalizadores al mismo tiempo. Las redes sociales no tienen punto de retorno y nos van a acompañar hasta que se conviertan en algo más sofisticado. Depende del uso que le demos. Puede ser una condena, puede ser una muy buena noticia. Lo que sucede en la vida sucede en las redes sociales y lo que sucede en las redes sociales sucede en la vida. A veces uno pasa antes que otro. Hemos visto con las agendas públicas, con las agendas gubernamentales, que se detonan conversaciones en las redes sociales que cambian, que dan un giro a las decisiones. Eso es muy importante. Lo que estamos logrando los ciudadanos, la democratización de las redes sociales es fundamental ahorita. Es importante considerarlas. Finalmente, ¿qué es adentro y afuera, no? Aquí estamos, para algunos esto está sucediendo afuera, para mí está sucediendo adentro, todos estamos intercambiando, ya tampoco la pregunta es qué es real y qué no es real, todo es real, no le podemos dar más peso a lo que sucede en la vida cotidiana que a lo que sucede en una pantalla. La verdad es que están completamente vinculados, somos nosotros los que lo generamos. El compromiso con la gestión de redes sociales es permanente. No es un trabajo que, como se piensa colectivamente, se haga por alguien que no tiene el conocimiento para hacerlo. Necesitamos transitar, necesitamos crear perfiles adecuados para esto y necesitamos crear contenidos adecuados para esto también. Hay todavía mucho camino por delante. Hay que reconocer que esta es una necesidad de las instituciones, es una necesidad de las empresas, pero sobre todo es una necesidad de las ciudadanas y de los ciudadanos que nos gusta mantenernos informados y que nos gusta a través de las redes sociales encontrar alianzas para capacitarnos, para adaptarnos y para siempre sumar, ¿no? Yo creo que hasta aquí dejaría esta intervención y me encantaría que generáramos un diálogo. Si pudiéramos evitar el chat y yo escuchara sus voces, sería genial. Valoro ahora mucho la voz de las personas. Muchas gracias. Oye, Juan Bustillo te pregunta, ¿cuál es la mejor forma de controlar los contenidos de las redes sociales sin caer en la censura? De controlar nuestros contenidos. No, yo me imagino que los de la gente que participa y que luego, bueno, pues, como nos ha sucedido, empiezan a... No, sería imposible pensar en la censura, ¿no? Siempre darle el crédito y el valor que tiene la libertad de expresión en las redes sociales. Y además nuestro trabajo se construye no solo a partir de los elogios que se reciben, no solo a partir de la gratitud, se construye también a partir de las inquietudes que tiene la gente, de lo que no le gusta, de lo que no siente como suyo, de lo que le genera un malestar. Entonces, es un poco un trabajo de aprendizaje constante con los errores que también, por supuesto, vamos cometiendo. Voy a poner un ejemplo. Antes me parecía
imposible cometer una errata en un tweet, ¿no? En un contenido. Es que no puse la coma, es que se me fue un espacio de más o se me fue una R. Ahora sé que ya no importa. Ahora sé que nos equivocamos y nos vamos a estar equivocando y que eso no es más importante que el hecho de que ya se esté difundiendo ese contenido. Entonces, por ejemplo, esto es algo que hemos ido aprendiendo, pero no, definitivamente no podríamos jamás censurar un comentario. Los comentarios son parte de esta comunidad, ¿no? Pues eso era lo que había en el chat. Entonces yo propongo que los que quieran participar ahora, adelante, ¿no? Nadie. No se amontonen. Sí, yo sí. Hola, soy Alejandro, tengo 23 años y bueno, yo quería comentar que definitivamente algo que yo noto mucho en mi generación es esta atención dividida. ¿A qué me refiero con eso? Creo que competir por la atención del público en las redes sociales se ha convertido en un completo reto porque una de las cosas que yo noto, por ejemplo, con gente de mi generación, y yo creo que prácticamente con cualquier usuario de redes sociales que sea asiduo visitante de ellas, es que si no ves un mensaje, por ejemplo, corto, conciso y como dices tú, o sea, creativo, ¿no? Aunque el tema del que está hablando pueda interesarte, pasas al siguiente tweet o pasas al siguiente post, ¿no? Porque de alguna manera tú sabes o eres consciente que lo vas a poder encontrar de una forma más concisa, posiblemente buscándolo en otra plataforma, buscándolo en internet. Entonces yo creo que uno de los grandes retos es precisamente mantener la atención, o sea, captar la atención de la gente en un primer momento y luego mantenerla, ¿no? Entonces, definitivamente la creatividad yo creo que es la clave en las redes sociales, ¿no? Totalmente. La verdad es que puede haber, por ejemplo, un curso virtual que nosotros sabemos que está maravilloso y si no es a través de las redes sociales que lo ofrecemos de la manera adecuada, quizás pasa desapercibido. Entonces, eh, la verdad yo me he enfrentado con el reto de decir eh, lo mismo de diferentes maneras, de en un tuit invitar a la gente a que asista virtualmente ahora a alguno de nuestros seminarios, de nuestras conferencias, talleres, toda la oferta académica que ahorita impulsó la Escuela Judicial Electoral y no parecer que estoy diciendo lo mismo. Y a veces se siente como que se está diciendo lo mismo. Yo lo siento. A veces yo me aburro. O sea, el tema de las redes sociales y llevarlas es como cualquier trabajo también, ¿no? A veces uno se harta de su profesión y a veces quisieras aventar la computadora y ya no tener que decir nada más, pero cuando encuentras la manera adecuada de decir las cosas y cuando ves que lo lograste, la verdad es que se siente bien, porque entonces te vas abriendo nuevos caminos virtuales y de pronto nos ha pasado, ¿no? Que en esta lluvia de ideas que tenemos en la escuela judicial con personas que tienen un perfil creativo, pues encontramos la manera de decir cosas que a veces a través de hilos, cápsulas, en el principio intentamos hacer un glosario de términos judiciales, la verdad, a nadie le importaba, esa es la verdad. Y entonces fuimos dándonos cuenta de qué era lo que al auditorio, a la audiencia le interesaba y cómo es que no le... A ver, Twitter no está para educarnos. Las redes sociales no están para educarnos. Las redes sociales están para ofrecernos el producto que nos va a ayudar a tomar lo que necesitemos nosotros. Entonces, sí, de pronto hemos visto, por ejemplo, otras cuentas que empiezan a replicar esta manera de hablar, de decir las cosas con emojis, de decir las cosas con memes, y entonces
nos hemos dado cuenta que rompimos, aunque sea una pequeña barrerita. Y eso, la verdad es que ha sido muy grato. Ahora tenemos una sobresaturación de información en redes sociales, ¿no? Y de eventos, y todo lo que nos ofrecen, y los seminarios, y ya no sabe uno cuando tiene que acabar uno para empezar el otro, y ya todo parece una conversación lineal. Es muy difícil lo que vamos a tener que enfrentar después de esto. O sea, el reto Y, sobre... Sí, y dímelo. te puedo preguntar, ¿qué opinas tú, digo, ya en lo personal, de esa sobresaturación? Eh, para mí es difícil porque yo tengo que estar muy enfocada en las actividades de mi propio trabajo, ¿no? Yo creo, y esto sí es algo muy, muy personal, que es importante hacer pausas, que es importante hacer pausas para entender lo que estamos viviendo. Claro que es válido tener siempre al alcance una oferta que nos permita eh, hacer cosas positivas en esta cuarentena, por ejemplo, cuarentena, noventena, ya es una cosa larguísima y extendidísima y no sabemos hasta dónde va a llegar. Eh, y por eso lo hacemos y por eso trabajamos, para que las personas que quieren aprovechar su tiempo de esa manera lo puedan hacer. Yo en lo personal creo que es importante detenernos a pensar qué es lo que está sucediendo, eh, hacer pausas personales, hacer paréntesis y ponernos a pensar sobre lo que estamos viviendo y sobre lo que estamos sintiendo, ¿no? Yo por temas vocacionales obviamente le doy mucho valor a esto. No sé, la oferta que está ahí tiene que estar ahí porque hay personas que lo quieren y además porque los trabajos institucionales no frenan, pero a nivel personal a veces a mí me dan ganas de decir, basta, basta de la conversación digital, apago mi teléfono y me dedico solamente a contemplar lo que está sucediendo. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Tenemos alguna otra participación? Me gustaría tal vez que intercambiáramos alguna experiencia que han tenido positiva, negativa de Sí, las redes. hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Justo lo que decía José Ramón, que nos preguntamos si nos ven o nos escuchan, ¿verdad? Aquí en este... Sí, Rafita. Hola, ¿qué tal, Bárbara? Mira, a mí me pareció muy interesante, quizás fue un comentario un tanto, digamos, de paso, pero cuando mencionabas que esas cuestiones de las redes sociales, etcétera, a veces convenía que estuvieran manejadas por una persona que no fuera abogada, ¿no? Un abogado, una abogada. Y me parece interesante porque en el Instituto de la Judicatura, donde yo laboro, eh, la parte de redes sociales y de publicidad y diseño, imagen, son obviamente diseñadores, fotógrafos, etcétera, ¿no? Comunicólogos. Entonces, yo platico mucho con ellos y noto que realmente ellos tienen una percepción de nosotros, los abogados, ¿no? Como si no valoráramos el arte, como si no valoráramos la cuestión del diseño y en parte está justificada esta cuestión. Porque pues sí siento que a veces no se le toma tanta importancia a lo que es un buen póster, una buena portada de un libro o alguna cuestión difusión original de un contenido. Y me llama la atención porque a veces cuando ellos mismos también cuando ilustran pósters o portadas muy padres de libros, también no les interesa tanto, ¿no? Por ejemplo, alguna vez hicimos un libro sobre contradicción de tesis y me preguntaban, oye, Rafa, ¿cómo puedo ilustrar la contradicción de tesis, no? Dice, bueno, pues ya, entonces hacíamos una especie de lluvia de ideas y al final como que cuando yo les explicaba qué era para que pudieran tener una noción de cómo ilustrar el libro, pues como que no les interesaba tampoco, ¿no? Tienen esta cuestión de que somos cuadrados, de que de un color formal,
¿no? Y entonces ellos se sienten como limitados en su parte creativa, a veces, a pesar de que en el instituto sí hay mucha libertad en esa cuestión, ¿no? Lo digo de verdad, pero sí ellos mismos como que a veces también sienten que sus ideas pueden, digamos, llegar más lejos, ¿no? Y bueno, me pareció eso muy interesante porque habla de la interdisciplinariedad o transdisciplinariedad del derecho en cuestión de, con el arte, con el diseño, con esas cuestiones, ¿no? Y las redes sociales, y creo que eso es algo que tendríamos que también ahí empezar a valorar más, porque a veces me parece que sí, los abogados de otras generaciones, sobre todo, también les cuesta trabajo enfrentarse a portadas o a diseños más, pues más locochones, digámoslo así, ¿no? Más bueno, esa era mi opinión y creo que también es importante que tomemos en cuenta esta fusión que se está creando, ¿no? Claro, Gracias. no, muchas gracias a ti. Sabes, yo creo que no existe un perfil sin otro perfil. O sea, todos los perfiles van haciendo una cadena. Mi trabajo sería imposible sin los abogados. No, yo no entendería absolutamente nada si no tuviera siempre a esos colegas que están dispuestos a explicarme de qué va el asunto, porque yo entré muy silvestre al tribunal. Yo siempre digo que soy una colada en el tribunal, ¿no? Que hace una psicóloga ahí y de pronto uno va haciendo su propio perfil. La escuela te hace uno, que ahí es donde creo que debería de comenzar a tejerse una nueva forma de enseñar y de aprender derecho a la hora de comunicarnos desde la escuela, no después, vamos, no es es una responsabilidad, pero no es una obligación. Entonces, por ejemplo, yo tampoco podría lograrlo si no tuviera un diseñador. Yo la verdad es que no tengo ni idea qué color va con cuál, ni a la hora de vestirme, te lo juro. José Ramón puede aquí decir, yo siempre estoy vestida de negro porque me da mucha flojera pensar que combina con qué. Entonces, ahí los diseñadores, los abogados, las abogadas, incluso ahí, fíjate, en el género, hay visiones distintas. Entre una abogada y un abogado te explican las cosas de maneras de forma distinta y la manera de abarcar el derecho. O sea, si yo le doy muchísimo valor al trabajo de José Ramón, ¿no? O sea, José Ramón dice, vean esta serie, y a veces no solamente se queda con el vean esta serie, sino que se disfraza del personaje y hace una cápsula y te invita, y yo jamás me atrevería a hacer eso. Entonces, la verdad es que lo fundamental es la creatividad y ninguna profesión te quita creatividad. Yo creo que es al contrario, una persona creativa puede ser creativa con la profesión que tenga. Es importante y yo repito, el trabajo de redes sociales es a fuerza un trabajo en equipo. No es un trabajo de una persona que le hace clic y ya está arriba. Es una cadena de trabajo para hacer los contenidos, para hacer los cursos, para hacer todo, pero además para decir lo que queremos decir. Ha habido veces que en estos chats grupales de WhatsApp que a veces odiamos, pero que también son muy útiles, les mando a mis compañeros, oigan, ¿cómo ven este meme? ¿Está muy feo o está muy bobo? Si se entiende, y ellos, vas, échalo, órale, o no, ese todavía no estamos listos para eso. Entonces sí es un trabajo que necesita mucha contención también, o sea, necesita un respaldo, ¿no? Pero bueno, al final siempre se necesita un responsable. Esa es otra de las cosas. No hay que burocratizar el trabajo de las redes sociales, por favor. Las redes sociales no necesitan la validación de los 3 jefes para salir, no necesitan que 5 personas hagan un contenido. Se necesita ser muy dinámico, muy rápido, porque la línea del tiempo, ustedes la conocen en redes sociales, va avanzando muy, muy rápido. Entonces, en lo que yo le presenté el tweet a mi supervisor, el jefe ya dijo que no, que esa palabra no se escucha bien, ya me lo regresaron y la conversación ya está en otra cosa, ¿no? Bueno, pero ya me desvió un poquito. Rafa, yo creo completamente que sí, los perfiles tienen que estar siempre de la mano y es una cosa multidisciplinaria, no solamente las redes sociales, todo lo que hacemos en la vida, ¿no? O sea, todo el aprendizaje que vamos consumiendo y que vamos digiriendo es interdisciplinario, no se hizo por una
sola línea educativa, ¿no? Sí, claro. Justo eso me refería un tanto en que sí, nos hace falta como entender esta interdisciplinariedad, ¿no? O sea, como abrirnos un poco desde, bueno, hablamos de los operadores jurídicos hacia las cuestiones de diseño y de redes sociales y de etcétera, ¿no? De creatividad, pues valorar su importancia, porque a veces sí parece que estamos aislados, ¿no? Por ejemplo, incluso se visten distinto, ¿no? Están las cuestiones, están de traje unos y otros están de tenis, ¿no? Y con su badera, entonces como que de repente sí pareciera que están muy divorciadas, cuando me parece que ya la propia dinámica está haciendo que, pues, digamos, las cuestiones no funcionen sin un buen diseño, los contenidos dependen mucho de esto ahora mismo, ¿no? Por la cuestión de la publicidad, pero también por la cuestión de, pues de cómo accedes al conocimiento visualmente, ¿no? Porque, mira, yo en el instituto me toca editar libros y de repente siento que a veces no se valora tanto esa cuestión y bueno, yo me empeño muchísimo en la forma en la que se citan las cosas, los espacios, ¿no? El interlineado, porque son cuestiones que van más allá de la forma. Si un texto no está bien presentado, quizás es más difícil de comprender, ¿sabes? Y lo mismo pasa con los contenidos visuales. Creo que debemos abrirnos más a estas cuestiones que sí son una carga para el abogado, porque ahora el abogado necesita saber de todo, ¿no? Pero bueno, es el mundo que toca, creo. Sí, pues yo creo, Rafa, que tu trabajo y el mío son muy parecidos y ahí nos vamos entendiendo, ¿no? Al final tienen mucho que ver con la escritura. Lo que sí es que no puede haber comunicación hacia afuera si no hay comunicación adentro. Si en el equipo no existe comunicación, es muy difícil lograr que se vea una buena o que generemos una buena comunicación con la ciudadanía. ¿Alguien más le gustaría compartir su experiencia en redes sociales? ¿Tienen alguna duda? Hola, buenas tardes. Hola. Soy Carmen Ortiz, me conecto desde Barcelona y yo quería transmitir una pregunta que ha hecho en el chat el director de la Escuela Judicial de España, que manifiesta que no tiene micro y nos pide si se la podemos hacer llegar. La pregunta es la siguiente: ¿cómo gestionan la publicidad de su actividad y la protección de datos de las personas y temas que pueden tratar? Muchas gracias. Pues a ver, ¿cómo gestionamos? Un poco es un trabajo del día a día, porque sobre todo ahora en este episodio se han generado tantos productos que hay que ir programándolos para que no tengamos ese problema de que se empalmen o de que sea un tianguis la red social. Entonces, hay que hacer una programación. El tema de los datos personales, por ejemplo, la verdad es que nosotros difundimos únicamente lo que tenemos a nuestro alcance, que son los participantes, ¿no? A veces por ejemplo, hace un año exactamente, bueno, un poco menos de un año, tuvimos la feria del libro del Tribunal Electoral y teníamos muy claro que las fotos, por ejemplo, en las que salían niños se tenían que difuminar, no podían salir. O sea, el tema de los datos personales yo solamente me puedo referir a ellos con las fotografías, por ejemplo, porque más allá de eso no difundimos nada más. O no sé si tengan alguna duda muy específica sobre ese tema y quizás José Ramón ahí podría ayudarme un poco a contestar esa pregunta. Sí, justo estoy leyendo aquí de Jorge Jiménez, ¿no? Y dice justo a propósito de esto, la protección de datos de las personas y temas que pueden tratar, ¿no? Pues este es un tema que a nivel jurídico es muy complejo porque, como sabemos, las redes sociales, me refiero, por ejemplo, a las más importantes que pueden ser Twitter, Facebook, operan en plataformas
que administran empresas extranjeras, ¿no? Entonces, en el tema de la jurisdicción es muy complejo y cada país ha tenido que lidiar con esto de manera distinta, ¿no? O sea, es decir, esos contenidos pertenecen a las empresas que crean las redes sociales. Y por ello, ese ha sido todo un tema, ¿no? Un tema de esos datos, cómo se deben de manejar. Ha habido jurisdicciones y países que han obligado a estas empresas a consignar o a incluso a testar algunos, hay casos judiciales célebres, a testar nombres en honor a lo que le llaman derecho al olvido. Entonces, yo creo que por ahí va un poco la pregunta, ¿no? O sea, es decir, si alguien sube algo y después a partir de eso se detona lo que tú ya hablabas de la violencia digital, ¿no? Ahí viene un acoso, peor aún un sexting, no sé. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, en México, pues sí hay una policía cibernética, se puede acusar, se puede manejar con cautela la información. Nosotros, me parece, no hemos tenido mayor problema en ese tema, por lo que tú comentas, porque son contenidos que tienen que ver con educación, con los programas que hacemos, ¿no? Eventualmente, si tenemos alguna cosa que tiene que ver, por ejemplo, con temas de género, de discriminación o raciales, bueno, pues tratamos, como dijiste tú bien, de responderles. Las personas al entrar a la red social y tener una cuenta ahí, aceptan algunos términos y condiciones, es lo que se llama el famoso contrato de adhesión, ¿no? Y entonces a veces, obviamente, bueno, a veces esto se hace de manera inconsciente y se debería de ser un poquito más consciente de qué es lo que se comparte en Internet, pero eso más bien tiene que ser a partir de los usuarios de Internet, ¿no? O sea, es decir, en nuestro caso que administramos esto, pues tratamos de ser cuidadosos, por ejemplo, con la información judicial en su caso, cuando no tienen que aparecer nombres o cosas personales que identifiquen a las personas. Incluso el Tribunal Electoral ha sido vanguardista en temas de protección de niños, ¿no? O sea, donde se han utilizado imágenes de menores, pues se ha sido cauteloso en ese sentido y se dice a los medios que no lo hagan, y esto me parece ha trascendido también al Tribunal Electoral en sus políticas internas, incluso de comunicación a través de redes sociales. Espero haber respondido un poco. Que bueno, yo nada más para complementar realmente el manejo de las redes sociales en la Escuela Judicial Electoral es específicamente a la difusión de nuestra oferta académica, no hacemos hilos a veces de contenidos jurídicos, pero son contenidos académicos, no le entramos de lleno a lo jurisdiccional en cuestión de casos, por ejemplo. Eso más bien lo llevan algunos magistrados que son más activos en redes sociales con infografías y ellos hacen ese tipo de contenidos. Nosotros nada más en la difusión de nuestra oferta académica, básicamente, y de la divulgación de la cultura democrática. Aquí también Edna Douglas Castro pregunta, ¿cómo podemos ser creativos para informar a través de redes sociales para generar un cambio significativo en el Poder Judicial? Edna Amador pregunta, Edna Amador. Yo creo que generar un cambio significativo en el Poder Judicial no es un reto de las redes sociales, es un reto del propio Poder Judicial, ¿no? Eso se va cocinando desde adentro y conforme se va generando desde adentro, va saliendo a la luz. Yo creo que no hay que tenerle miedo a las audiencias, eso es importante, hablar para ellas, no para nosotros. Y eso es algo que yo he visto un gran cambio en el Poder Judicial, ¿no? La verdad es que una de las líneas de aprendizaje que yo he tenido son las cuentas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también el Instituto de la Judicatura tiene una muy buena línea de comunicación, son distintas, tienen sus propios estilos, pero creo que lo que sí se ha logrado con las redes sociales
es que el ciudadano y la ciudadana sepa que existen y para qué existen y cuál es su función y cuándo se pueden acercar a ellos, ¿no? Y ahí ese creo que sí puede ser un cambio sustancial, que antes era mucho más opaco y antes no teníamos muy claro cuál era la función, cuáles eran sus alcances, cuáles eran sus competencias, y ahora lo podemos tener claro a través de redes sociales. Y si no lo estamos teniendo claro, lo podemos preguntar y nos lo van a contestar, porque esa es nuestra responsabilidad. Jorge Jiménez, que de Barcelona, que ya había preguntado, nada más dice que está bien la respuesta, nada más dice que pregunta sobre si hemos tenido problemas con imágenes que se suben, ¿no? Y que pues eventualmente se necesita recabar el consentimiento de los participantes, me imagino, de las redes sociales. No hemos tenido problemas, ¿no? No. Y bueno, por ahí Geraldine Gabriela Quiñones también dice, es tan importante tomar la opinión de los compañeros de equipos interdisciplinarios para cuidar la calidad de cada mensaje, ya sea audiovisual o escrito, porque un error en redes sociales a veces trae una oleada de críticas agresivas hacia la institución, lo que es contraproducente porque se deja de lado el mensaje en sí para centrarse en la controversia que ha causado. Totalmente, es una gran responsabilidad llevar las redes sociales. O sea, tener la contraseña de las redes sociales es una enorme responsabilidad, porque no solamente es lo que dices, lo que transmites, sino lo que no debes de decir y lo que no debes de transmitir. O sea, es todo un globito, ¿no? Que abarca esas dos partes. Sí, hay que tener mucho cuidado porque no solamente va nuestra piel de por medio, ¿no? No solamente está nuestro trabajo en juego, está el prestigio de una institución. Y eso no lo podemos quitar nunca de la cabeza. Ahora, volviendo un poco a la pregunta anterior, nosotros generalmente lo que hacemos es difundir carteles, diseños, infografías, y cuando ponemos fotografías, voy a dar el ejemplo, cuando hacemos los exámenes de carrera judicial, bueno, yo me incluyo porque soy un equipo, pero yo no tengo nada que ver cuando se hacen estos exámenes, se toman fotografías como evidencia y para compartir como una agenda, ¿no? Que esa es otra. Tenemos algunos hashtags que ya hemos podido posicionar, ¿no? Uno es Agenda Eje, por ejemplo. Ahora en esta etapa de confinamiento es la Eje está abierta. Queremos dar a entender que estamos abiertos, no estamos en casa, pero estamos ahí. Entonces, por ejemplo, cuando los estudiantes que están haciendo su examen se dan cuenta que está comunicación social y que les están tomando fotografías, ellos saben que es para un tema de difusión, también para un tema obviamente de archivo, pero lo tienen muy claro. Generalmente no hacemos públicas ni difundimos imágenes personales de nadie, de hecho también somos cuidadosos con los derechos de autor, ¿no? Intentamos ahí no subir ninguna imagen que nos pudiera meter en problemas, sería muy irónico que estando rodeados de abogadas y abogados cometiéramos un error así, y que lo podemos cometer también, ¿no? Pero sí, también tenemos cuidado en esa parte. Por ahí solo se me pasó una pregunta de Floricel Valladares. ¿Cómo seleccionan la información que se va a subir a redes sociales? Creo que esa es la última. Pues se va seleccionando con el propio termómetro, ¿no? Con la propia conversación que está ahí digital. Y también, pues, de la mano de lo que queremos promocionar o publicar. Por ejemplo, ahora estamos en un diplomado y lo estamos promocionando. Entonces, lo que hacemos son los profesores investigadores graban 30 segundos de contenido general sobre la clase que van a dar.
nosotros hacemos un hilo de contenido de un tema muy específico, agregamos una infografía, agregamos la cápsula y entonces eso es como algo que le estamos ofreciendo específicamente a la gente que está tomando ese diplomado. Entonces, así es como vamos seccionando nuestros contenidos y seccionando los mensajes para cada público específico. A veces le hablamos a la gente que está viendo una videoconferencia y le estamos diciendo, y esas personas están pendientes del contenido que les importa, ¿no? Y la misma gente va siendo su propio curador, ¿no? Va definiendo qué es lo que es para ellos y lo que no, solamente lo desechan. Pero yo procuro que nuestra red tenga un hilo conductor, o sea, que no sea como tan random, ¿no? Entonces, bueno, lo vamos seleccionando día con día, es un trabajo permanente y consistente, ¿no? Pues hasta ahí de participaciones en... bueno, no todavía ahí. Dice Rosa Méndez, ha mencionado las infografías como posible herramienta en las redes sociales. ¿Hay que tomar alguna cautela respecto de la autoría de diseños, fotografías, infografías? Muchas gracias. Las infografías, comunicación social del tribunal, yo tengo entendido que tiene una base de datos y de imágenes que pagas una licencia y te permite tomar esos diseños. Entonces, ellos son los que generalmente hacen las infografías, también hay un diseñador. Generalmente en las ponencias, cada ponencia genera sus propios contenidos para las infografías. Ahí es donde les digo que echamos mano de comunicación social por los diseñadores que tienen, ¿no? Que son de primera. Entonces, pues el contenido es también un desafío, porque decir en pocas palabras, por ejemplo, una sentencia es una locura, ¿no? A veces hay sentencias larguísimas y de determinar qué es lo importante de esa sentencia, a veces lo que es importante para mí no puede ser importante para el secretario de estudio y cuenta que lo hizo. Entonces ahí también, antes de llegar al diseño de la infografía, es un rebote de ideas entre abogados, eso sí, o sea, el que hace el resumen tiene que rebotarlo con el secretario que lo proyectó y de ahí ya se genera ese contenido y luego se le da una edición de estilo para que quede bien, se traduce a un idioma mucho más llano y luego se coloca en el diseño, o el diseño obviamente se hace a partir del texto y así es como funciona el tema de las infografías. Viviana Zúñiga pregunta si es el mismo contenido el que se difunde en las redes sociales o se distingue por red social. En cada red social se pone una información distinta. No, es el mismo contenido. En algunas redes se puede jugar más que otras. Por ejemplo, Facebook nos ayuda a transmitir en vivo. Eso es algo que no podemos hacer en Twitter. Los hilos de Twitter no se ven iguales si los pongo en Facebook. Sin embargo, la información que le estamos proporcionando a la audiencia sí es la misma. Instagram, para ser muy honesta, me ha costado mucho trabajo porque Instagram es más fotografía. Entonces, procuro ahí poner los diseños de los carteles y siempre ser muy enfática de que se vayan al micrositio para que puedan revisar el contenido completo, porque Instagram, ponerle texto a Instagram es ir un poco contra natura de la red social, ¿no? Entonces sí, no es que sean diferentes contenidos, es la manera en la que los podemos colocar en las redes es diferente. Creo que quedaste de decirnos cuál había sido el cambio entre la normalidad y la pandemia, y aquí Nayeli Verdín Valencia pregunta eso. ¿Ha cambiado algo con el confinamiento? Pues a ver, el incremento, esta estadística me fui hoy en la mañana a Facebook porque, por ejemplo, en el último mes, llevamos ya 3, el incremento de nuestra actividad ha sido de un 136%. Es decir, todo lo que está ocurriendo ahorita en la Escuela Judicial Electoral va a redes sociales. Entonces sí cambia mucho, porque antes era
un poco más informativo nada más, pero ahora ya es un vehículo de comunicación indispensable y fundamental ahorita, porque la gente está en redes sociales casi todo el tiempo, ¿no? Bueno, estás en tu casa, estás haciendo cosas, estás atendiendo a los hijos, estás haciendo la limpieza, estás haciendo todo, pero siempre está tu red social así como prendidita, ¿no? Entonces, eso ha cambiado, que estamos ofreciendo constantemente contenidos. Al inicio no sabíamos realmente qué iba a pasar. Entonces, intentábamos que los contenidos de difusión de cultura democrática fueran los únicos que incrementaran. Recomendamos a veces libros, recomendamos películas, recomendamos series, y entonces le empezamos a subir un poco a eso. Pero ahora tenemos una cantidad impresionante de productos a ofrecer, que son lo que les mencionaba, las conferencias, los seminarios, los talleres, los cursos, los diplomados. Son muchísimas cosas que se virtualizaron, se digitalizaron, y la manera de decirle a la gente que ahí están es en redes sociales. Y la manera de decirles de qué se tratan es en redes sociales. Entonces, en eso ha cambiado muchísimo, es un incremento y es un trabajo que pues se ha triplicado, ¿no? Pues, ya en el chat eso es todo, Bárbara. No sé si alguien más quiera preguntar algo. Igual aprovechar para pedir disculpas porque veo que muchas y muchos no podían entrar en tiempo. Parece que estaban en sala de espera, algún problema ahí técnico. Veremos ahí de cómo solucionarlo, pero qué bueno que siguen aquí. Sí, ¿Alguien más? bueno, yo nada más quiero cerrar con, primero, agradecerles muchísimo su tiempo, su disposición, su participación, así como el trabajo en equipo dentro de la escuela y dentro de cualquier institución es importante. Esta red iberoamericana también es un trabajo muy importante para que todos estemos en sintonía y todos tengamos un canal de comunicación y un vehículo de información. Las redes sociales de la Escuela Judicial, por supuesto, que están a disposición de la RIAEJ para cualquier cosa. Todos nuestros contenidos están siempre a disposición de la audiencia, están alojados en el canal de YouTube del tribunal. Yo creo que en cuanto tengamos una carga un poco más liviana de todos estos productos, volveremos a difundir. Ahora será un trabajo de doble difusión, o ya no será solamente promover la inscripción y recordar cuándo es el día que empieza, sino ahora sí darlo como material académico. Estamos trabajando en proyectos en una biblioteca para poder alojar todo esto que se está concentrando. Entonces, las redes es una pequeña casita de una comunidad virtual que ahora se está gestionando y que nos agarró, nos alcanzó de la noche a la mañana. Ya se estaba obviamente trabajando desde antes, pero ya es lo que es, ya estamos aquí, ¿no? Y nada, de verdad, muchísimas gracias. Cualquier cosa, yo estoy, ya saben, yo soy la señora que está detrás de esas redes sociales. Un mensaje, lo que necesiten, estoy a la orden, cualquier pregunta. Y bueno, no sobra decir, sigan nuestras redes sociales, @tpjf_f o Escuela Judicial Electoral en Facebook y en Instagram. Muchísimas gracias por todo. Sí, bueno, agradecerle a Bárbara. Yo propondría que abriéramos todos nuestros micrófonos y le diéramos un fuerte aplauso. Ay, muchas gracias. Se puede. Gracias, José Ramón. Porque así como decía ella, se siente más la cercanía. Y bueno, por la tarde estará disponible el video en Facebook y en YouTube, Facebook Live, por los que se perdieron alguna parte por la cuestión tecnológica. Muchas gracias. La eje sigue abierta. Gracias infinitas. Gracias por todo. Hasta luego. Chao, Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias.